me dan sus nombres para ir juntando los puntos que platicamos al inicio, ¿ok? Entonces, los temas que vamos a ver el día de hoy son dos. El primero es hematopoiesis y el segundo es órganos linfoides y tejido linfático, tejido linfoide. Y el primer tema, que es hematopoiesis, lo va a explicar la doctora Verónica, que ya está por acá. Entonces los voy a dejar con la doctora Vero y ya que termine empezamos nosotros a revisar la segunda parte del tema, ¿ok? Adelante, doctora Vero. Hola chicos, buenas noches. Iba a decir buenas tardes, pero no, ya son noches. Espero que estén muy bien. Ya nada más va a ser 1 hora, así es que hay que echarle ganas. Y como dice el doctor, recuerden que vamos a tomar en cuenta las participaciones. Les voy a compartir mi presentación y sobre ella vamos a ir trabajando, ¿sale? Sí, doctora. Permítanme. ¿Sí la ven? Sí, ya se ve. Doctora. Ok, si no ven o se llega a trabar, me avisan, ¿sale? Sí, doctora, gracias. Ok, bueno, entonces, este es el temario que acaba de mencionar el doctor. Vamos a ver lo que es la formación de células sanguíneas, de dónde vienen, de dónde surgen las células sanguíneas. Y posteriormente vamos a ver lo que son tejido linfoide, en donde vamos a ver médula ósea, tejido linfoide asociado a piel y mucosas, ganglios, vaso y timo. Ajá. Entonces, este es un tema que realmente lo damos en 3 horas, pero bueno, ahorita lo vamos a cortar a 1 hora, por lo que vamos a hablar de lo más importante de estos temas. Ahora, la sangre. Ese es nuestro tema. Ajá. ¿Cómo están formadas las células o de dónde vienen las células de la sangre? ¿Alguien leyó sobre el tema? ¿Ustedes creen que desde que nacemos hasta que somos adultos, el mismo órgano que produce las células es el mismo desde la etapa embriónica, fetal y adulta? No, no es el mismo. ¿Me pueden decir su nombre y contestan? Porque no los veo, chicos. Yo soy Diana Lisset Díaz Mendoza. A ver, Diana, dinos, ¿por qué piensas que no es lo mismo? Porque yo leí que, por ejemplo, en el caso de la hematopoiesis, se inicia a partir de alrededor de la 2ª semana de gestación, pero en el saco vitelino, y a esta fase se le llama mesoblástica. Y después esto migra alrededor de la 5ª semana a lo que es el hígado y posteriormente al vaso. Entonces esas son las fases hepáticas y esplénicas que se dan de entre la 5ª semana y el 2º trimestre del embarazo. Y al final, a partir del 4º mes, toda esta función se pasa hacia la médula ósea, que es lo que se conoce como fase mieloide, y así se queda para toda la vida, porque esas células se cambian diariamente. Ok, muy bien. Bueno, entonces tiene razón su compañera Diana. No es lo mismo, estamos en etapa embriónica, obviamente cuando uno está en una etapa embriónica, obviamente muchos órganos todavía no están desarrollados. Ajá. Entonces, si decimos que la médula ósea es el principal órgano hematopoyético en la etapa adulta, obviamente en la etapa prenatal todavía no está formado. Ajá. Apenas empiezan a formar. Entonces, tenemos lo que es el periodo mesoblástico, en donde ya lo comentó su compañera, el saco vitelino y la aorta, gónada, mesonefros son los principales sitios donde vamos a encontrar la hematopoiesis primaria o primitiva. Ajá. Entonces, aquí en la etapa embriónica, en estas 2 regiones, vamos a encontrar a las primeras celulitas hematopoyéticas, o sea, las células sanguíneas.
Aquí en el primer dibujito que ustedes pueden ver que está un esquema donde se ve el saco vitelino, nosotros podemos ver donde están las células de la parte extraembriónica, o sea, del endodermo, y dentro de esta están algunas células del mesenquima, y en la segunda figurita podemos ver algunas islas sanguíneas. Ajá. ¿Cuáles células creen que fueron las primeritas que se empezaron a formar en estas islas sanguíneas? Podrían ser las... Lo que son son eritrocitos primitivos que van a presentar núcleo cuando normalmente no lo presentan. Ok, ¿cuál es su nombre? Mauricio Moreno Paulín. Mauricio, ¿por qué crees que sean los eritrocitos? ¿Qué hacen los eritrocitos, Mauricio? Transportan el oxígeno. Exactamente. Y una proteína también. Ajá, ¿cuál es la proteína que transporta? La hemoglobina. La hemoglobina, muy bien, Mauricio. Exactamente, los eritrocitos serían como que los principales, ¿no? Porque en esas etapas lo que requerimos es llevar el oxígeno a todas las partes, aunque todavía es un embrioncito chiquito, no se requiere de mucho transporte de oxígeno porque todavía está en crecimiento. Ajá, todavía son pequeñas celulitas que se están formando. Aquí podemos ver ya más delimitada lo que son estas islas sanguíneas y ya están rodeadas de las células endoteliales que van formando los pequeños vasos. Y se dice que, pues hay una teoría, que la célula progenitora que da origen a las células de la sangre también dan origen a estas células endoteliales. Pero bueno, eso es una teoría que ha estado en pie. Y bueno, la célula troncal o la célula madre que da origen a las células sanguíneas, a todos los linajes hematopoyéticos, principalmente en esta etapa, da origen a lo que son los eritrocitos. Y como bien lo dijo su compañero, son eritrocitos que tienen núcleo. Ajá. Todavía tienen su maquinaria para poder desarrollarse estos eritrocitos. Entonces, como dijimos, hay otra región que es la región aorta gónada mesonefros, que es la AGM, que también aquí podemos ver la sección y por una tinción hay un marcador específico para este tipo de células, que es un marcador que es el CD34, que en una etapa embriónica aproximadamente de 33 días se puede ver con una tinción. Si se dan cuenta, hay como una isla, hay una isla de células. Y bueno, aquí en este artículo se menciona que estas islas, a la hora del marcaje, corresponden a células progenitoras o células troncales hematopoyéticas. Entonces, esa es en la etapa embriónica. Entonces, en la etapa embriónica, como todavía no tenemos órganos como el vaso, el hígado, el timo, la médula ósea, entonces nuestros sitios donde se lleva a cabo la hematopoiesis es en el saco vitelino y en la aorta gónada mesonefros. Ahora, en el periodo hepático, pues obviamente el hígado es el principal órgano. Estas células que se encontraban primero en estas islas van a migrar, tienen que migrar. ¿Por qué? Porque está en crecimiento ese embrión, para llegar a formarse como un feto. Entonces empiezan a formarse órganos que requieren oxígeno, requieren sangre. Entonces estas células primitivas troncales empiezan a migrar hacia otros sitios, empiezan a colonizar otros sitios que se conocen como, obviamente, como órganos hematopoyéticos primarios. Entonces, el hígado en la etapa fetal se considera como uno de los órganos principales hematopoyéticos. Posteriormente, aquí podemos ver, según en la etapa embriónica a la etapa fetal,
pues vemos que estas células hematopoyéticas colonizan el hígado, después se van hacia médula ósea, pero también hay otros órganos que también se consideran como hematopoyéticas, como el timo, como el vaso, y ahorita vamos a ver que tienen una etapa adulta. Estos órganos, a pesar de que ya no se desarrolla ahí la hematopoiesis como tal, en algunas patologías pueden llegar a ser nuevamente la hematopoiesis en estos sitios. Entonces, aquí tenemos como un esquemita que nos ejemplifica lo que acaban ustedes de decir. Entonces, en las primeras etapas de la vida, el saco vitelino sería como que el principal órgano hematopoyético. Principalmente ya dijimos que son los eritrocitos que tienen núcleo, en ese momento, y posteriormente se coloniza el hígado, el vaso, y ya en la etapa adulta, la médula ósea es el principal órgano hematopoyético. Ahora, ¿en dónde vamos a encontrar la médula ósea? Obviamente en los huesos, ¿no? Aquí les menciono algunos ejemplos en donde podemos encontrar médula ósea. En vértebras, pelvis, esternón, costillas, fémur, tibias, en huesos largos. Ahora, hay dos tipos de médula ósea. Aquí ya les menciono que es la roja, que se encuentra activa, y conforme va pasando el tiempo, esta médula ósea roja se convierte en médula ósea amarilla. ¿Por qué es médula ósea amarilla, chicos? Aquí incluso ya lo dice, pero quiero saber. ¿Alguien que quiera participar? Porque posee más tejido adiposo. Porque posee más tejido adiposo. ¿Cuál es su nombre? Paola García. Paola. Así es, Paola. Se van ocupando esos sitios donde se lleva a cabo la hematopoiesis, se va ocupando por grasa, entonces se vuelve inactiva. Entonces, la médula ósea se va haciendo más restringida a los huesos planos, como el esternón, las vértebras, la pelvis, las costillas, el cráneo. No sé si vieron el videíto que está en la sesión 2 de aspirado y biopsia de médula ósea. ¿Alguien lo vio? Sí. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Yo, Mauricio. A ver, Mauricio, ¿nos podrías comentar algo sobre el videíto que viste de la extracción de médula ósea? Bueno, era un procedimiento para, como dijo, de procedimientos para aspiración y biopsia de médula ósea. Y pues tenía distintas indicaciones. No, supongo que en este momento no es importante, pero pues se necesitaban distintos materiales, distintas preparaciones, pero supongo que con lo que quiere ahorita es donde se llevaba a cabo, que era en la cresta ilíaca. Exactamente, en los adultos donde es el sitio donde es más frecuente obtener la médula ósea. Cresta ilíaca posterior. Y en niños, ¿alguien leyó en dónde podemos encontrar la médula ósea en niños menores de 2 años? Porque creen que en el esternón le podemos sacar. No, Sí, doctora. Ay, perdón. Yo sabía que que los ponían como no sé cómo explicarlo, o sea, que los ponían como en forma de camaroncito y en la parte más prominente era en donde tomaban la muestra. ¿Como camaroncitos? O sea, que los ponían, es que no sé cómo explicarlo, o sea, como en posición fetal, ¿no? Y y así como que en la parte más prominente, ahí lo tomaban como punto de referencia. Ok, bueno. Doctora, ¿no es en los huesos de la cadera y el esternón en los niños? En los niños, bueno, yo tengo que en niños, espérenme, aquí tengo mi dibujito, espérenme.
En niños, principalmente es en la tibia. Ajá. ¿Por qué? Porque posiblemente en la cresta o en el esternón podemos, como están todavía muy tiernitos, podemos lesionar. Y en la tibia, como es hueso largo, ahí es donde hay más concentración de células y ahí es donde es más fácil tomarle las muestras a estos niños, a los menores de 2 años. Aquí es el procedimiento que tienen ustedes ahí en el videíto. Ajá. Pero bueno, a lo que iba yo es de que la médula ósea roja es la activa y es la que podemos encontrar. ¿Qué se refiere a activa? Se refiere a que es productora de células hematopoyéticas cuando se requiere. Ajá. Y la médula ósea amarilla es que hay pocas células troncales todavía productoras de hematopoiesis, pero ya los sitios donde se localizan estos nichos de células troncales ya son menos. Ajá. Ahora, como ya su compañero lo había mencionado, la eritropoiesis primaria, bueno, en la parte embriónica vamos a encontrar lo que son los eritrocitos inmaduros o los eritrocitos que todavía contienen su núcleo. Ajá. Esos eritrocitos son grandes, son azudófilos y, bueno, tienen diferentes etapas de maduración y aquí podemos ver cómo se lleva a cabo la eritropoiesis, que la eritropoiesis es la formación de los eritrocitos. Y esto comienza con un proeritroblasto. Si se dan cuenta, este proeritroblasto es muy grande, contiene un núcleo gigante y tiene nucleolos, tiene ribosomas y tiene su maquinaria. Ajá. Y conforme va madurando, este eritrocito se va haciendo más pequeñito. Y en la etapa de eritroblasto, expulsa su núcleo. Ajá. Entonces, antes de salir a la circulación, este eritrocito que ya se convierte en reticulocito, que a veces podemos ver en una tinción algunos restos de ribosomas, expulsa su núcleo y al salir a circulación, bueno, ya lo podemos encontrar de esta forma, ajá, de forma bicóncava. Y pues una de las funciones que tienen los eritrocitos es precisamente el transporte de oxígeno. Ahora, ¿qué tipo de hemoglobina tienen estos eritrocitos? ¿Alguien leyó acerca de la hemoglobina? Sí, algunas cosas. ¿Quién eres? Mauricio, sí. Ay, Mauricio. ¿Eres el único que está en clase? Hemoglobina tipo C, doctora. Hemoglobina tipo C. Bueno, no, esa es la normal. La normal es la que llevaba el oxígeno desde los pulmones a todos los órganos. No, a ver. Ya ahorita Mauricio nos comentó que los eritrocitos, una de sus funciones principales es el transporte de oxígeno. Ajá. Y la proteína que está dentro de estos eritrocitos, la que da el color rojizo a estos eritrocitos, se llama hemoglobina. Ajá. Entonces la hemoglobina es diferente dependiendo de si estamos en un estado embrionario, fetal y adulta. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que la hemoglobina tiene afinidad hacia el oxígeno. Ajá. Entonces, esta hemoglobina debe ser diferente según los requerimientos de oxígeno que tengamos en las diferentes etapas. Entonces, tenemos
3 tipos de hemoglobina en la etapa embrionaria. Aquí se las estoy poniendo, que es la Wowell-1, la Wowell-2 y la Potlan. Esto lo vamos a ver cuando vemos hemoglobina, vamos a volverlas a tocar, para que ustedes nuevamente reafirmen y sepan cómo están formadas estas hemoglobinas. Pero aquí en una tablita les estoy poniendo las diferencias y dónde las localizamos. Entonces, en la etapa embrionaria tenemos 3 tipos, una que es la Wowell-1, la Wowell-2 y la Potlan. Y en la etapa fetal, pues nada más tenemos una, que sería la fetal. Y la adulta, la adulta tenemos, en la etapa adulta, pues tenemos un tipo de hemoglobina. Ahora, ¿en qué se diferencian estas? En su composición, de sus proteínas. La hemoglobina está conformada por dos cadenas de hemoglobina o de globinas, que son estas que les estoy poniendo aquí. Por ejemplo, la Wowell-1 tiene 2 zetas, 2 epsilon. La Wowell-2 tiene 2 alfa, 2 epsilon. La Potlan 2 zetas, 2 gamma. La fetal tiene 2 alfa, 2 gamma. Y la hemoglobina adulta tiene 2 alfa y 2 beta. Entonces aquí les pongo el sitio donde los podemos encontrar y más o menos la aparición de cada una de estas hemoglobinas. Entonces, las hemoglobinas van a ser diferentes dependiendo del desarrollo de la etapa embrionaria, de la etapa fetal o en la etapa adulta. Y bueno, aquí nada más en el dibujito de abajo, bueno, nada más es mostrarles, dependiendo del tipo de cadena que tenga la hemoglobina, en los cromosomas en donde estas se encuentran. Por ejemplo, en el cromosoma 16, pues se encuentran los genes para las cadenas de hemoglobinas epsilon, zeta y alfa. Y en el cromosoma 11 está epsilon, las gamma, las delta y las beta. Pero no se preocupen, esta la vamos a ver cuando veamos hemoglobinas nuevamente. Nada más es para comentarles que, como ya su compañero nos mencionó, en la etapa embrionaria, la principal célula que produjo la célula troncal productora del linaje hematopoyético fue el eritrocito. Posteriormente, obviamente, ya se fueron formando diferentes tipos de células, no nada más puros eritrocitos. Conforme fue creciendo el embrión en la etapa fetal, hubo más requerimientos de otro tipo de células. Entonces, pero la primera célula que se formó, pues fue del linaje eritroide. Ahora bien, ya entrando en materia, ¿qué es la hematopoiesis? ¿Quién me puede definir qué es la hematopoiesis? Ya con lo que acabamos de ver. Que no sea Mauricio. Yo. ¿Yo quién? Arián Ramírez. ¿Arián? Sí. ¿Ariana o Arián? Arián. ¿Ariel? No, Arián. Ay, perdón. Como Ariana, pero sin la A. Ok, Arián Martínez. Ok, a ver. Arián Ramírez. Ramírez, perdón. Sí. Dime, ¿qué es la hematopoiesis? Pues la hematopoiesis es como, bueno, es este proceso en el que se van a generar células de la sangre. Van a intervenir muchos tipos celulares y pues también va a regular diversos factores este proceso. Ok, muy bien. ¿Y me puedes decir cuáles son los linajes hematopoyéticos? Ahí está en el esquemita, pero ¿nos los puedes decir, por favor? Aparte de los eritrocitos, ¿qué otro tipo de células tenemos? Los macrófagos. Los macrófagos, ¿qué otro tipo? Neutrófilos. Basófilos. ¿Cuáles más tenemos? Las células beta y T. Son los linfocitos,
¿Ok? ¿También entrarían las células natural killer? Las natural killer como linfocitos, ajá. ¿Las dendríticas? Las dendríticas, ajá, aunque todavía no sabemos si se consideran como hematopoyéticas, pero pues están dentro de este linaje, ajá. ¿Y las plaquetas? Las plaquetas, ajá, que son tan importantes en la parte de la hemostasis. Bueno, entonces, ya nos dijeron cuáles son los linajes hematopoyéticos y qué es la hematopoiesis. Entonces, la hematopoiesis es la formación de todos los linajes hematopoyéticos. Ajá. Es la capacidad que tiene una célula de dar origen a los diferentes linajes hematopoyéticos. Entonces, todos estos linajes que ustedes acaban de mencionar provienen de una célula troncal. Ajá. Para el estudio de la hematopoiesis se dividió en 4 compartimentos. En el primer compartimento se encuentran las células troncales hematopoyéticas, que también las conocen como células madre. Ajá. Estas células troncales, ahorita vamos a ver que tienen una particularidad, tienen diferentes características que son muy importantes. Esas células troncales hematopoyéticas son las que van a dar origen a todos los linajes hematopoyéticos. Ajá. Después, en el siguiente compartimento, cuando estas se dividen, van a dar origen a las células progenitoras hematopoyéticas. Estas células progenitoras hematopoyéticas se diferencian de las células troncales porque estas progenitoras pueden dar origen a otros linajes, pero ya no se pueden autodiferenciar. Ahorita vamos a ver las características de una célula troncal, que incluso, déjenme ver, aquí está. ¿Cuáles son las características de una célula troncal? Estas tienen capacidad de autorrenovación. ¿Qué es la autorrenovación? La capacidad que tienen estas células que al dividirse, que si sabemos la división celular da origen a 2 células hijas, cualquiera de estas 2 células hijas o las 2 células hijas va a dar a una célula igualita a la célula troncal, ya sea morfológicamente como en sus funciones. Ajá. Va a ser idéntica a ella. ¿Por qué? Porque es importante que se mantengan las células troncales, porque como ya dijimos, son importantes porque dan origen a todos los linajes hematopoyéticos. Ajá, entonces, debe de persistir este linaje. Ahora, son multipotentes. ¿Qué quiere decir? Que dan origen a los diferentes linajes hematopoyéticos y conforme van madurando, esta etapa de diferenciarse se va limitando. Ajá. Entonces ya no van a tener esa capacidad. Ahora, morfológicamente, la célula troncal y una progenitora es idéntica. Ajá, nosotros no nos podemos diferenciar morfológicamente. Si los vemos al microscopio, las vamos a ver como estas células azulitas que vemos en esta foto, las vemos iguales. Ajá. Si se dan cuenta, son como azulitas con un núcleo prominente que abarca casi todo su interior. Son iguales. Entonces, morfológicamente no las podemos diferenciar, pero hay marcadores de superficie que nos ayudan a diferenciar estas células. Entonces, las células troncales no expresan linajes de células maduras. Ajá, entonces hay marcadores de superficie que nos ayudan a diferenciar entre estas células. Entonces, ya dijimos, una célula troncal es la célula que va a dar origen a todos los linajes hematopoyéticos, tiene capacidad de autorrenovación y de proliferación y diferenciación. Una célula progenitora hematopoyética ya no tiene capacidad de autorrenovación. Ajá. ¿Tiene capacidad de proliferación? Sí. ¿Y de diferenciación? Sí, pero no de... ya no tiene la capacidad de autorrenovación.
Ahora, de estas progenitoras están las primeras a las que se diferencian son a progenitora mieloide y a progenitora linfoide. Estos dos grupos nos van a dar origen a todas las células que ya nos acaban de mencionar. Los mieloides nos van a dar origen a los eritrocitos, a las plaquetas, a los macrófagos, a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Y la progenitora linfoide nos va a dar origen a los linfocitos B, a los T y a las natural killer. Entonces, estas progenitoras a su vez se diferencian en otras células progenitoras con menos capacidad de diferenciarse y van a dar origen a diferentes células que posteriormente vendría la etapa de precursores. Los precursores ya son células que morfológicamente en la médula ósea ya las podemos diferenciar y que ya están casi listas para salir a circulación. Y entonces en el último escaloncito estarían todas las células maduras que ya están en circulación. Entonces tenemos los cuatro compartimentos. Uno, que son las células troncales hematopoyéticas con capacidad de autorrenovación, diferenciación y proliferación. Las células progenitoras hematopoyéticas que ya no tienen la capacidad de autorrenovación, pero sí proliferan, sí se diferencian. Entre ellas, las importantes están las mieloides y las linfoides. Ahora, eso es importante, chicos, decirles que tanto los linfocitos como los mielocitos se desarrollan en la médula ósea. Pero vamos a ver más adelante que hay sitios, hay órganos específicos para el desarrollo de, en este caso, los linfocitos. Los linfocitos se producen en la médula ósea, ahí se producen. Pero estos linfocitos, para su maduración y selección, migran a otros órganos para poder terminar su desarrollo. Disculpe, doctora, es que, bueno, yo había leído, no sé si esté bien, que se dividía, o que se podía dividir también en lo que era la línea blanca, la línea roja y la línea trombocítica, ¿no? Pero digamos que entonces la línea roja y la línea blanca se hacen una misma y que es la parte mieloide. Mira, el progenitor es el mieloide. Haz de cuenta que es la célula, no sé si está en mi apuntador, ¿lo ves? Sí. ¿Sí? Ok, este es el mieloide. Si te das cuenta, es una unidad formadora de colonias de granulocitos, eritrocitos, monocitos y macrófagos. Así se llama esta. Tiene todo este nombre porque esta es capaz de dar origen a todos esos. Y esta célula que está del lado derecho es una progenitora linfoide. Y esta únicamente nos va a dar origen a todos los linfocitos. Pero si te das cuenta, más abajo se encuentran otros progenitores que únicamente van a dar origen a un linaje en específico. Por ejemplo, esta progenitora ya me va a dar origen únicamente a los eritrocitos y a las plaquetas. Esta nada más da origen a eritrocitos y plaquetas. Eso sería la roja que tú dices, por la formación de eritrocitos, y a las plaquetas, que son los megacariocitos, porque a partir de los megacariocitos salen las plaquetas. Ahora tenemos también a otra célula precursora que está aquí, que nos daría origen a todos los granulocitos o la serie blanca, como tú estás mencionando. ¿Cuáles serían? Pues los macrófagos, los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Pero es otra célula progenitora diferente, a la que da origen al eritrocito y a la plaqueta. Y es diferente a la que nos va a dar origen a los linfocitos B y a los linfocitos T. ¿Sale? Entonces, sí lo puedes encontrar así como roja, plaquetas y blanca. Bueno, ¿cuál es la serie blanca? Todos los leucocitos.
macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, incluyendo hasta los linfocitos. Es serie blanca. La roja, nada más son los eritrocitos. Y pues obviamente en las plaquetas, pues entran únicamente las plaquetas. Ajá. Sí, doctora, muchas gracias. Disculpe, doctora. Sí. Yo había leído que, por ejemplo, para hacer este tipo de, bueno, para, por ejemplo, de pasar de una progenitora como un mieloide a, no sé, un progenitor de megacariocito, Ajá. son algunas proteínas que, por ejemplo, digamos que del progenitor de megacariocito, si le agregaba, bueno, en teoría, ¿no? Si se le agrega trombopoyetina, pues pasa un megacariocito y después de ahí pues ya pasarían a las plaquetas, ¿no? Si se le agrega más trombopoyetina. Ajá. También con el caso de los progenitores de, bueno, igual en un progenitor de megacariocito, si le agregamos eritropoyetina, pasa a convertirse a un progenitor de eritropoyetina. Y ya si le agregamos más eritropoyetina, se convierte en un eritrocito. Y así por todas las células. Exactamente. Estas proteínas que estás diciendo se llaman citocinas o factores de crecimiento. Ajá. Este esquema está muy fácil. Ajá. Dirías, bueno, ajá, la troncal se convierte en progenitora y progenitora se convierte en precursora y precursora en célula madura. O sea, está muy fácil, ¿no? Pero realmente así no es. Ajá, las células se tienen que comunicar. Vamos a ver más adelante cuando se vea médula ósea que hay un nicho. Y en este nicho hay una comunicación entre las células hematopoyéticas y el estroma, que el estroma va a ayudar, y obviamente las células que se encuentran ahí, a que la célula troncal se diferencie o se vaya a apoptosis o prolifere, y todas esas señales son señales que utilizan las células para comunicarse. Las células no hablan entre ellas. Ajá, las células se comunican a través de secreción de ciertas proteínas para que estas células puedan hacer una función o puedan comunicarse con otra célula y que esta célula haga otra función. Ajá. Ahorita lo vamos a ver, que sería esta diapositiva. Entonces, las proteínas que tú estás mencionando son citocinas y factores de crecimiento. Ajá. ¿Qué van a hacer estas citocinas y factores de crecimiento? Una de dos, esa secreción que la puede, la misma célula puede secretar estas citocinas o factores de crecimiento para que ella misma haga una acción. Ajá. Esas serían entonces una acción autócrina. Ajá. Entonces, pero también esta célula podría excretar estas citocinas o factores para que otra célula haga una función. Ajá. Y puede haber otra función que sería la acción endocrina, en donde la célula le dice a otra célula que le diga a la otra célula qué hacer. Ajá. Entonces, todas estas citocinas y factores van a regular, estimular y también pueden reprimir a las células en todas, no nada más a las hematopoyéticas, en todas las células ocurre esto. Las células se comunican a través de estas proteínas que mencionaste, que son citocinas y factores de crecimiento, que regulan la proliferación, la diferenciación, la sobrevida y la apoptosis. ¿Qué estimulan? Bueno, pues van a estimular la producción, como tú bien mencionabas, de algún linaje en especial. Ajá. También son represores. Ajá, también tenemos represores. Hay represores que inhiben el crecimiento o la proliferación de algún linaje en específico. Ahora, yo se los puse de esta forma y como bien lo estás diciendo tú, la regulación de la hematopoiesis sucede de esta forma. Ya ustedes ya vieron qué funciones tendría una citocina o un factor de crecimiento. Así es como se vería el esquemita que les puse anteriormente a este. Aquí podemos ver de este lado a la célula troncal hematopoyética que se está autorrenovando, es decir, hay señales que le dicen renovación,
autorrenóvate o diferenciate y da origen a la célula progenitora. Aquí, si se dan cuenta, está el factor de células troncales, está la trombopoyetina, como tú estabas mencionando, y aquí hay otras interleucinas. Por ejemplo, como tú mencionabas, está la eritropoyetina. Si vimos, el mismo progenitor que da origen a los megacariocitos es el mismo que da origen a las células rojas. Si tenemos eritropoyetina, si la señal es eritropoyetina, pues nos va a crear eritrocitos. Pero si es trombopoyetina, pues nos va a crear megacariocitos que van a dar origen a las plaquetas. Ajá. Entonces, va a depender de las señales que se encuentren en el microambiente hematopoyético para que las células se puedan diferenciar hacia un linaje en específico. Ahora, ¿qué va a hacer que estas células troncales produzcan estas células? ¿Ustedes creen que las células troncales están todo el tiempo produciendo células? Sí, todo el tiempo, ¿no, doctora? Porque de hecho tienen que renovar diariamente las células. Pero en específico las troncales hematopoyéticas. Bueno, esas tal vez no, pero no, eso no lo sé, doctora. Ok, sí, o sea, muy bien, o sea, por lógica tú dirías, bueno, es que nos han enseñado que cuando nosotros dormimos, todo nuestro cuerpo está en fase de renovación, ¿no? Y pues por lógica tú pensarás que también las hematopoyéticas, ¿no? Sucede lo mismo. Pero la hematopoiesis está regulada. Ajá, la hematopoiesis está regulada porque si no tendríamos muchos leucocitos, tendríamos muchos eritrocitos en circulación. Obviamente, igual como ocurre en todos, tienen un periodo de vida y se tienen que ir renovando las células. Ajá, pues ya se envejecen, algunas se rompen al pasar por capilares, entonces esas tienen que irse renovando. Pero las células troncales están reguladas, ajá, están reguladas para que estén, incluso las células troncales están en un nicho, están en un lugar en específico, están en un estado de quiescencia, quiere decir que están dormidas. Solamente si hay un estímulo de producción de algún linaje en específico, por ejemplo, si hay una anemia, pues va a requerir de la producción de eritrocitos. Entonces, la señal que le va a llegar a esa troncal va a ser despierta, entra ciclo celular y empieza a producir eritrocitos, porque se requieren eritrocitos. No te vas a poner a producir linfocitos porque no requerimos ahorita linfocitos. Vas a producir eritrocitos. Entonces, esta célula troncal lo que va a hacer es producir eritrocitos porque se requiere. Ajá, la señal es de producción de eritrocitos. Entonces, sí está regulada la hematopoiesis por ciertas citocinas del mismo microambiente. Ajá. Si se dan cuenta, aquí tenemos el SDF1, que es un factor derivado del estroma, que mantiene, principalmente mantiene a las células en su nicho, las células troncales en el nicho, pero también estimula la diferenciación hacia otros linajes. Ajá. Entonces, ya sabemos ahorita que la célula troncal hematopoyética es la que nos da origen a todos los linajes hematopoyéticos, que las células se comunican entre sí a través de citocinas y factores de crecimiento y que dependiendo de las necesidades de nuestro organismo es la producción de cada una de ellas, que tenemos dos células progenitoras importantes que van a dar origen a las demás, que es la mieloide y la linfoide. Ajá. Que tenemos, a partir de la mieloide, tenemos a los eritrocitos, a las plaquetas, a los macrófagos, a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y en la parte linfoide tenemos a los linfocitos B, a los T, NKs, ajá, y que todos estos se desarrollan en la médula ósea en la etapa adulta.
y que los progenitores linfoides salen de la médula ósea para poder ser seleccionados en otros órganos linfoides. Ajá. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. Ok, muy bien, chicos. Entonces, ya nada más para, ahorita el doctor Durán nos va a hablar de médula ósea, timo, vaso y órganos linfoides, pero nada más para terminar con este pedazo de tema, aquí les muestro algunas células ya sanguíneas, ya maduras, en circulación. En la parte de arriba tenemos a un neutrófilo, que poco a poquito los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en el módulo. Aquí tenemos a un eosinófilo con su punteado color rojo. Tenemos a unos linfocitos en esta parte, en la parte derecha de arriba. Y bueno, pues aquí tenemos otras fotos, más o menos cómo se ven las células blancas, que serían todo lo que son leucocitos, y las células rojas, que serían los eritrocitos, y las más pequeñitas que vemos aquí son las plaquetas. Ajá, así es como veríamos un frotis sanguíneo. Así es como se verían las células. Ajá, entonces los leucocitos son más grandes que los eritrocitos y los eritrocitos son más grandes que las plaquetas. Las plaquetas son las más pequeñitas. Ahora, ahorita cuando hable el doctor Durán, nos va a hablar del microambiente hematopoyético, por eso ya no les voy a mencionar. Y rápidamente saber que hay diferentes células troncales. Ajá, entonces, como ya su compañera nos dijo, es importante que haya renovación, que haya renovación en diferente tejido y órgano de nuestro cuerpo. Y tenemos diferentes células troncales. Las células troncales hematopoyéticas son multipotentes. Ajá, no son pluripotentes ni totipotentes, son multipotentes. ¿Por qué? Porque estas ya son células troncales que ya están dirigidas hacia un linaje en específico. En este caso, de dar origen a células sanguíneas. Ajá. Hasta ahorita, bueno, no se ha visto la plasticidad de las células hematopoyéticas. Hay varios estudios, en esos está la plasticidad hacia otra capa embrionaria, que estas células pudieran dar origen a células del sistema nervioso o del sistema cardíaco, pero bueno, eso está en estudio. Entonces, las células troncales hematopoyéticas dan origen a los linajes hematopoyéticos. Entonces, tenemos células totipotenciales que van a dar origen a un ser vivo completito, es decir, que pueden dar origen a todos los tejidos y órganos de un organismo, incluso a los externos, que sería la placenta y el cordón umbilical. Las células pluripotentes pueden dar origen a las 3 capas germinales, pero no pueden dar origen a un ser vivo completo. Ajá, eso solamente lo pueden hacer las células totipotenciales. Las pluripotenciales sí podemos obtener las diferentes capas, como es el endodermo, el ectodermo, el mesodermo. Entonces, las multipotentes ya son las que están dirigidas hacia un tejido en particular, al igual que las unipotentes. ¿Sale? Y bueno, ¿cuáles serían los métodos de estudio de estas células? Bueno, pueden ver métodos de estudio in vivo como in vitro. Ajá, in vivo quiere decir que se utiliza algún medio vivo, pues en este caso los ratoncitos, que son los que se utilizan en el laboratorio para poder estudiar, en este caso, las células hematopoyéticas. Y in vitro, pues se hacen cultivos en el laboratorio para poder conocer y saber la producción de células hematopoyéticas. Ajá. En ratones se pudo estudiar la capacidad que tienen las células troncales de reconstituir un vaso
en ratones irradiados. Se les implantó células humanas a los ratones cuando fueron irradiados y vieron que esas eran capaces de volver a colonizar el vaso. La médula ósea. Ahora, in vitro tenemos diferentes cultivos. Hay cultivos semisólidos. También hay citometría de flujo que nos pueden ayudar a el estudio de ciertos marcadores de superficie para poder diferenciar, en este caso, las troncales de las progenitoras. También tenemos microscopía, secuenciación, otras tinciones. Entonces, hay muchos métodos para poder estudiar a las células hematopoyéticas. Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo más o menos, dependiendo del tipo de estadio de la célula hematopoyética, qué metodología podemos utilizar para su estudio. Por ejemplo, célula troncal hematopoyética, pues bueno, sabemos que expresa diferentes marcadores específicos de una célula troncal, entonces podemos diferenciarla de una progenitora a partir de su inmunofenotipo, y aquí podemos utilizar la citometría de flujo. Si estudiamos una progenitora, podemos estudiar igual por inmunofenotipo o por formación de colonias. Ahorita vamos a ver eso. Las precursoras por inmunofenotipo, pero también ya por microscopía, porque ya dijimos que las precursoras ya que se encuentran en médula ósea ya están con las características de una célula madura que pudiéramos encontrar en circulación. Y obviamente las células maduras igual las podemos estudiar por su inmunofenotipo o por microscopía. En cuanto a las células progenitoras, les comenté que estas pueden estudiarse a través de un cultivo. Estas utiliza un cultivo semisólido. Por lo regular es un medio de cultivo que ya tiene factores de crecimiento que van a ayudar a una progenitora, y podemos observar la formación de colonias. En este caso vemos que esta progenitora puede dar origen a macrófagos, a granulocitos macrófagos y eritroide. Dependiendo de la progenitora que nosotros tengamos en el cultivo. Esto lo podemos hacer. Perdón, doctor Vero. ¿Sí? Se nos va a acabar ya la llamada, nos quedan 2 minutos, y pues ya se nos acabó la hora. No me digas. Es que estuvo muy emocionante la clase, pero ya se nos acabó la hora, entonces, pues ya el siguiente tema ya no nos va a dar oportunidad de que lo podamos checar. Pero bueno, este tema de la hematopoiesis quedó muy completo. Ya tenemos las participaciones de los compañeras y compañeros que el día de hoy participaron. Y bueno, nos vamos a ver entonces ya el próximo lunes en nuestro horario habitual a las 7 de la noche. La clase va a ser de 1 hora y media, de 7 a 8 y media. Y los siguientes temas que vamos a revisar es plasma y linfa, ¿sale? Para que los estudien. Recuerden que deben trabajar todo lo de la semana del aula virtual. Cualquier problema, por favor, nos lo hacen llegar al correo para que podamos darles solución lo más pronto posible. Y pues aquí terminamos. Por favor, repasen el otro tema que ya no pudimos ver. Es un tema muy sencillo, pero repásenlo y cualquier duda, por favor, nos la comentan en la siguiente clase, ¿sale? Bueno, entonces nos despedimos, ¿sí? Nada más le iba a preguntar qué bibliografía recomendaba para leer linfa y plasma. Viene en el aula virtual, viene un apartado de la bibliografía, viene como 4 o 5 libros que son muy buenos para que puedan checar. Y de ahí, de hecho creo que hay un libro que está ahí en la plataforma de hematología básica que también pueden checar este tema, pero la bibliografía viene